y un rincón para descansar. Vuelve, amigo, que aquí en Egipto lo encontrarás. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, para que por tu bondad nos libres de las ataduras de los pecados que por nuestra fragilidad hemos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos preparamos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos. Esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro.
Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían. Me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde tu templo él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: He realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: No te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. La lectura del Antiguo Testamento del profeta Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque de él son los escritos de las lamentaciones, que significa lamentarse, llorar por la situación de Jerusalén. Una de las grandes películas que me tocó ver fue La vida de Jeremías, que está muy acorde con la Sagrada Escritura. Y vemos nosotros cómo Jeremías, siendo miembro del pueblo sacerdotal, él había sido llamado para hacer los sacrificios en aquel tiempo de las ofrendas, holocaustos, de novillos, etc. Pero Jeremías comenzó a tener el llamado del Señor desde muy pequeño. Desde antes de que tú nacieras yo ya te había consagrado, le había dicho el Señor. Y Jeremías está sorprendido del llamado de Dios, y en un momento dado, pues los mensajes que da Jeremías no son nada halagüeños. Jeremías denuncia el pecado de su pueblo, del pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un profeta es auténtico? Sufre persecución, sufre el rechazo de sus seres queridos, de sus amigos. Y Jeremías, pues, aunque se hace de algunos amigos que son profetas, que trabajan y lo ayudan, como Baruch, él sabe que va a tener el rechazo del rey, la persecución de los altos jerarcas,
y también el rechazo de sus compañeros y su familia. Y en este capítulo, en este verso que vemos, ya dice: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes, denunciemos a Jeremías. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta escuchar las cosas buenas. Estamos como mucha gente que agarra la Biblia y dice: ay, Dios mío, dame una palabra bonita. Y abres: y con amor eterno te he amado, por eso no he apartado de ti mi misericordia. Y hijo, eres mi hijo predilecto y todo. Pero abrimos la Biblia y luego sale un texto así como que: pecador, arrepiéntate. Ay, no, esto no es para mí. Y cambiamos. No podemos tomar la palabra de Dios de esa manera. Tenemos que estar abiertos a escuchar lo que Dios nos dice cada día. Porque Dios está vivo. Y Dios quiere establecer una comunión con cada uno de nosotros. Y en este caso, Jeremías escuchaba claramente la voz de Dios y decía: denúnciale a mi pueblo sus pecados. Y Jeremías le decía: Señor, pero me va a ir mal. Yo estaré contigo, tú no te preocupes. El hecho de que Dios estaba con Jeremías no significaba que Jeremías llevara una vida holgada. Inclusive, en un momento de las acusaciones, el rey manda poner a Jeremías en un pozo que le llegaba las aguas hasta el cuello, pero no eran aguas, eran lodazal. Y no fue porque alguien que supo y tuvo compasión que lo fue y lo rescató. Aún así el Señor dice: yo estuve contigo, no moriste, porque te estoy sosteniendo con mi brazo. Pero tú, Jeremías, eres un signo para mi pueblo. Jeremías no comprendía exactamente esas palabras, pero los sufrimientos que Jeremías experimentó es una sombra de lo que Jesucristo iba a padecer. Por eso dice: todos los que eran mis amigos espiaban en mis pasos. ¿Cuánta gente estuvo alrededor de Jesús? ¿Cuánta gente lo admiraba? ¿Cuánta gente le pedía milagros? ¿Cuánta gente confiaba? Pero ¿cuántos lo buscaban por algún interés? Para ver si se cometía algún error, para denunciarlo, para acusarlo. Y por eso dice: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Jeremías lo sufre y él no entendía la razón, pero el Señor estaba preparando, porque Jeremías no solamente eran sus palabras, eran sus acciones. Y es lo mismo que pasa con Jesús. La gente lo seguía, algunos por bien, otros lo seguían por envidia, para buscar una manera de acusarlo, para hacerlo caer. Pero dice aquí Jeremías: el Señor es un guerrero poderoso y está a mi lado, y Él me protege de mis enemigos, y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignominia será eterna e inolvidable. Es interesante, Jeremías habla de cómo sus enemigos serán quedados en vergüenza eternamente, y será algo inolvidable. Pues bien, esta es una profecía también de Jesús. Las fuerzas del mal, el mundo, la carne, el diablo, se habían confabulado en unión para tratar de destruir a Jesús. Y pretendieron hacerlo. Y lo que fue para ellos una victoria, crucificando al Señor de la gloria, se convirtió después en un horror para ellos. Por eso llega a decir San Pablo: si hubieran sabido que Jesús resucitaría, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero era parte del plan de Dios. Y en este caso, ¿qué sucedió con la victoria de Jesús sobre la muerte? El diablo, la muerte, quedaron vencidos para siempre. Por eso, eso será una victoria eterna. Por eso dice: el Señor pone prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones. ¿Cómo podemos mostrar nosotros nuestra fidelidad a Dios? Tú puedes decirle a Dios: oh Señor, yo te sigo y quiero servirte y quiero hacer tu voluntad. Y Dios dice: claro. Y a veces el Señor permite pruebas. Yo recuerdo cuando era joven, en el seminario nos decían de la vida de Santa Teresa de Ávila. Es una santa que yo admiro. Hay una narración que comenta, no sé si sea cierto, pero deja un buen mensaje. Decía que Teresa de Ávila venía en su burro yendo a las fundaciones que había hecho. Se dedicaba a la oración, a dar las enseñanzas, a escribir. Y en un momento dado tenía que atravesar un gran río, pero no se había dado cuenta de que había llovido en otro sector de la región de España y venía una crecida de aguas. Y cuando va atravesando Teresa el río sube de nivel
y ella y su burro tratan de sobrevivir, logran salir pero con muchos problemas, etcétera. Y ella pues clama a Dios, ¿verdad, Señor? Pues me liberaste. Y el Señor le dice: Teresa, yo pruebo a mis amigos. Y Teresa le contesta: con razón tienes tan poco, Señor. Y es verdad, nuestro Señor quiere que nosotros lo sigamos, pero ¿cómo puede nosotros demostrar nuestra fidelidad a Él? Si nosotros no sufrimos tentaciones, si nosotros no sufrimos persecución, si nosotros no sufrimos cosas por las cuales tenemos que renunciar, ¿cómo puedo demostrar mi fidelidad a Dios? Jesucristo demostró su fidelidad al Padre haciendo perfectamente la obra de Él, aunque con ello llevara a entregar su vida. Los profetas también. Cada profeta, cada persona enviada por Dios tiene que sufrir esa purificación. También es lo que nos sucede a nosotros en nuestros tiempos. Cada año celebramos una cuaresma. Tal vez ustedes piensen, bueno, es que es un ciclo que siempre se da de esta manera, y no. El ciclo litúrgico es en una espiral que está en continuo avance, subiendo, hasta el encuentro definitivo con Dios. No es lo mismo cada cuaresma, cada adviento, cada tiempo de Pentecostés o cada tiempo de Pascua. Todo es un ciclo que va en continuo avance y ascenso hasta el encuentro definitivo con Dios. Es la marcha de la iglesia hacia Dios. Y esa marcha trae consecuencias, momentos de purificación, momentos de transformación, momentos de santificación. Lo que estamos viviendo en este tiempo tenemos que verlos a los ojos de la fe, de acuerdo al llamado de Dios. Esta es una realidad mundial. Y Dios mira en dónde estás poniendo tu confianza. Si te enfocas en la enfermedad o te enfocas en Jesucristo. Recuerden el caso de Pedro. Estaban en la barca todos los discípulos y con Pedro, pero Jesús venía caminando sobre las aguas y era una tormenta. Y se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y Jesús les dice: soy yo, no teman. En ese momento Pedro le dice: Señor, yo quiero ir a donde estás tú. Ven, camina hacia acá. Y mientras Pedro veía al Señor, él podía caminar sobre las aguas, aunque estaba la tempestad, el viento golpeaba contra todo. Y Pedro caminó sobre las aguas mientras los otros 11 apóstoles estaban admirados viendo eso. Pero ¿qué sucede? El viento, el ruido hizo que Pedro ya no se enfocara en Jesús, sino viendo la tormenta, viendo el movimiento, el vaivén de las aguas. ¿Y qué sucedió? Comenzó a hundirse. ¿Y qué hizo? Gritó: sálvame, Señor. Y el Señor lo tomó y lo sacó. Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y lo subió a la barca. Los demás tal vez se han de haber burlado de Pedro, mas sin embargo el único que tuvo el acto de fe para caminar fue Pedro. Mientras los otros 11 estaban enfocados en la tormenta tratando de salvarse por ellos mismos. Cuando viene este tiempo, estas cosas como lo que estamos viviendo ahora, el Señor te pregunta: hijo, hija, ¿en quién tienes puestos tus ojos? ¿En la televisión? ¿Viendo los programas? ¿Viendo los problemas? ¿Viendo la situación? ¿O los estás poniendo en mí, que soy la solución de toda la humanidad? Clama a mí y yo te responderé. Ora a mí y yo te manifestaré cosas grandes y profundas que ignoras. Entonces, esos son tiempos de purificación en la que nosotros debemos enfocarnos en Jesucristo. El Evangelio tiene aquí también sus consecuencias. Los judíos están furiosos en todo este diálogo a través de los días de la semana. Es un diálogo que va en continuo choque contra Jesús. Ya entra de un rechazo a un enojo, a un odio. Y Jesús les hace esta pregunta: he hecho muchas cosas buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué quieren apedrearme? Y le contestan muy claramente: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Y Jesús les replica:
¿No es escrito en la ley de los judíos? Yo les he dicho, ustedes son dioses. Son unas palabras misteriosas. Aquí debemos tener mucho cuidado con la interpretación de lo que dice la Sagrada Escritura. Cuando hablamos de dioses con D minúscula, se hablaba de los ángeles o de los reyes o de los jueces que tenían una autoridad. Dios con minúscula. Jesucristo se hace a sí mismo, se presenta como el Hijo de Dios. Pero aquí también hay un misterio mucho más grandioso y más sublime, que es difícil para entender porque normalmente no se habla de esto. Hablamos de la teosis. ¿Qué es la teosis? Todos los cristianos, por el bautismo, reciben la gracia santificante. Esa gracia santificante te hace hijo e hija de Dios. Quiere decir que Dios te hace partícipe de su naturaleza divina y por tanto el hombre es transformado en hijo de Dios para participar de la divinidad. El pecado que tuvieron nuestros padres, Adán y Eva, en el jardín del Edén, era una trampa. Dios les había dicho, cuidado, no coman de ese árbol, porque el día que ustedes coman, ciertamente morirán. Y Satanás mete la mentira, no morirán, sino más bien se abrirán sus ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal. Les dijo una media verdad con una mentira. Ellos no pudieron discernir, comieron del fruto prohibido y se hicieron esclavos de sus propios instintos, de sus propias pasiones. Y ese es el problema de la humanidad. El hombre quiere ser Dios por sus propios esfuerzos, por sus propias capacidades, por su propio poder. Pero el hombre sin Cristo no puede nada. En cambio, el Hijo de Dios, Jesucristo, cuando estaba en la cruz, nos entregó su vida y Él tomó nuestra muerte. Jesucristo tomó nuestros pecados y Él nos dio su gracia. Jesucristo se hizo hombre y tomó los pecados del hombre para que nosotros los hombres recibiéramos la divinidad para poder unirnos con Dios. Nadie puede entrar al cielo sino solamente a través de la santidad. Y el único que es santo es Dios. Por tanto, si tú eres santo o quieres caminar en santidad, es que dejas envolverte con Dios, envolverte de Dios. Es ser divinizado por la gracia. Querer ser Dios por tus propios esfuerzos será un rotundo fracaso. Ser divinizado por la exclusiva gracia de Dios, eso es la transformación a la que Dios nos llama. Por eso Jesús dice, soy hijo de Dios. Y si no lo creen a mi Padre, créanlo por las obras que estoy realizando. Y esto ayuda a que muchos judíos, a través de esta discusión, que rechazan o aceptan. Dice la palabra de Dios que Jesús se fue a otro lado del Jordán, donde estaba Juan el Bautista, donde había estado Juan el Bautista. Y ellos, los judíos, comienzan a meditar y dicen, bueno, Juan el Bautista no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de este hombre era verdad. Porque Jesús sana a los enfermos, expulsa a los demonios, resucita a los muertos, anuncia el mensaje con un poder y una autoridad que jamás se había visto. Y dice la Escritura, y muchos creyeron en él allí. El pueblo de Dios va creciendo porque creen en Jesús y lo siguen. Pero vendrá la prueba más fuerte, que será el momento de la muerte, crucifixión y muerte de Jesucristo, y Jesucristo puesto en el sepulcro. El momento de mayor oscuridad para todos esos hombres que lo habían seguido por años. Cada corazón fue sopesado, cada corazón tomó una decisión. O Él eres el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, o Jesús era un fraude y todo este plan fracasó. Y vemos los resultados al final de la resurrección de Jesús. La población aumentó, los cristianos siguieron aumentando a través de los siglos. Hoy el cristianismo sufre ciertas cosas como persecuciones, rechazo. Se declara que ser cristiano está fuera de moda. Se dice que el ser cristiano o ser sacerdote o religiosa ya es algo anacrónico, que no se necesita eso. Y sin embargo, ahora que estamos pasando este tiempo de oscuridad, es para que nosotros sopesemos nuestra fe. Y el Señor te hace la pregunta, ¿estás conmigo o estás contra mí? O juntas o desparramas. Yo
Ya te he presentado quién soy, el Hijo de Dios que vino a este mundo a dar vida eterna. Pero ¿qué es lo que dices tú? Eres libre para decidir. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Presentamos ante el Señor nuestras peticiones. Oremos para que la Iglesia llame a todos los creyentes a orar en este tiempo santo por una conversión profunda. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Pidamos para que todos los dirigentes de todas las naciones pongan su confianza en Dios para que nos conceda el don de la paz y de la reconciliación. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Para que todos los que tienen hambre reciban alimento y que todos los enfermos reciban alivio. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Para que todos los cristianos en el mundo vivan el verdadero espíritu de unidad en este tiempo de purificación y santificación. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Para que los miembros de nuestra comunidad sean más considerados y agradecidos en esta Cuaresma. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Pongamos en el Señor las peticiones que tenemos en nuestro corazón. Hacemos un momento de silencio y ustedes pongan sus peticiones que serán puestos aquí en el altar de Dios. Roguemos al Señor, te rogamos, Señor. Dios del cielo y de la tierra, por tu inmenso amor tú nos creaste y por tu Hijo nos redimiste. Escucha estos ruegos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos preparamos para la liturgia eucarística. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis delitos y límpiame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
y que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de servir siempre a tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Eres la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifique estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y su obispo auxiliar George, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza, lengua, que murieron en tu amistad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. En Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense fraternalmente unos a otros el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Jesús, cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz
para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Por sus llagas hemos sido curados. En este momento, con todo tu corazón y con toda tu fe, harás tu comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que no deje de protegernos continuamente, Señor, la recepción de este sacramento, y que aleje siempre de nosotros todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de dar mi bendición, quiero recordarles que vamos a tener inmediatamente la hora santa. Esta hora santa va a ser de reparación. Las diócesis de México hicieron en este día unas horas de santas de reparación, de arrepentimiento, de conversión. Y aquí en los Estados Unidos, aquí en Houston, hay mucha gente hispana, muchos mexicanos, y queremos unirnos espiritualmente a esa petición, en esa hora santa, aunque lo estemos haciendo ya más tarde, pero Dios es el dueño del tiempo y del espacio, y lo estamos haciendo en unión para pedir perdón por los pecados de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, de todo el pueblo y de todo el mundo. Creo que es necesario en estos tiempos hacerlo, ser humildes delante de Dios y postrarnos y reconocer nuestras faltas para estar en unión con Dios. También quiero agradecerles las ayudas económicas que ustedes han estado aportando en nuestra comunidad parroquial. Créanme que han sido generosos, porque yo sé que
de poquito en poquito, como decimos, se llena el jarrito. Entonces ustedes en lo que poquito, mediano o mucho que den, estamos logrando empezar a pagar las cosas que tenemos aquí de la luz, el agua, el teléfono, porque todo eso como quiera nos sigue llegando los biles, como dicen, dicen los gringos y los biles, y son bien biles, pero bueno, son los recibos. Pero necesitamos de su ayuda, agradezco, nosotros el Padre David y su servidor estamos dando vuelta agradeciendo y pues los tenemos a todos en nuestra oración. Ahora lo que estamos haciendo es dedicarnos al estudio, hacer un poco de ejercicio, a la oración más que nada y ayudar en lo que podamos en la comunidad parroquial. Entonces les pido que inclinen sus cabezas para darles esta bendición que se da el tiempo de Cuaresma y los que gusten acompañarnos en esta hora santa. Concede, Dios Todopoderoso, que tus siervos que anhelan la gracia de tu protección puedan servirte con ánimo confiado, libres ya de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podemos ir en paz. Nuestra celebración eucarística ha terminado. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor, cantamos para ti. A tu nombre daremos gracias por tu amor y tu lealtad. Te llamé y me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Te damos gracias, Señor, de todo corazón. Te damos gracias, Señor,